Momento en Palacio Nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presenta la nueva política de salarios mínimos. Vamos a Palacio Nacional, escuchemos lo que ahí se está diciendo. Nuestra población es de las que más horas trabaja al día y al mismo tiempo es de las que menos salario percibe. Nuestras empresas crecen y se posicionan en el mercado nacional e internacional, mientras que un 57% de nuestros trabajadores siguen excluidos del sector formal de la economía. Un país repleto de talento y potencial, con un bono demográfico excepcional, pero donde los jóvenes no encuentran trabajo. Estas contradicciones son graves y arraigadas, pues arrastran más de 3 décadas de políticas laborales cuyo eje ha sido la precarización del trabajo y la contención del salario mínimo. Estas medidas produjeron efectos económicos y sociales adversos que se vieron reflejados sobre todo en los bolsillos de los trabajadores que perciben menos ingresos. A partir de 1976, año en que se registró el pico más alto, el salario mínimo ha seguido una pauta descendiente hasta perder más del 70% de su poder adquisitivo al día de hoy. Si a inicios de los 80s, con un salario mínimo se podía comprar 51 kilos de tortilla, para inicios de la década actual solo podían comprarse 5 kilos. En aquellos años alcanzaba para 8,5 kilos de huevo, en la presente década solo alcanza para 1,7. De poder adquirir 18 litros de leche, ahora con un salario mínimo se puede comprar únicamente 4,6 litros. Los trabajadores que en la actualidad reciben un salario mínimo tendrían que elaborar 3 jornadas más que un trabajador de la década de los 70s para mantener el mismo nivel de vida. La política de contención también provocó que el salario mínimo de México se ubique en los lugares más bajos de los países de la OCDE y de América Latina. Este rezago es una anomalía, pues los trabajadores de países con menores niveles técnicos, de capacitación y de productividad perciben mejores salarios mínimos. De hecho, al aumento en productividad que se registró en las últimas décadas no le correspondió un aumento al salario mínimo. Por el contrario, discurrieron por trayectorias inversas. Aunque la productividad se incrementó durante las últimas décadas, el ingreso de los trabajadores continuó disminuyendo. Esto quiere decir que los beneficios del aumento en productividad se concentraron en otros factores de la producción o estratos laborales. Recapitulando, en México el salario mínimo no alcanza para lo mínimo. Por tanto, estamos ante un franco incumplimiento con el mandato constitucional que le dio origen a esta institución. Tras una prolongada espera, finalmente ha llegado la hora de romper con las políticas salariales del pasado y plantarse nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor. La recuperación gradual del salario mínimo es una medida clave impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en conjunto con otras políticas de fortalecimiento del mercado interno permitirá reducir y superar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria. El consenso que hoy alcanzamos gobierno, empresas y trabajadores coloca el salario mínimo en una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible. Según los consensos alcanzados hoy por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para 2019 se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos. Y en 176.72 en la zona libre de la frontera norte. Se trata a nivel nacional de un aumento del 16.21%, mientras que en los municipios que conforman la zona fronteriza el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará. Por primera vez en muchos años se ha logrado ubicar el salario mínimo a la par de la línea de bienestar individual. Sin que ello signifique que sea suficiente, es un primer paso en la dirección correcta.
El reto durante el presente sexenio es pasar de un salario mínimo a un salario digno que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas. Con la nueva política de recuperación del salario mínimo, se comienza a saldar una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos. Además, gracias a ello incrementará el consumo y se dinamizará la economía, el mercado interno, lo cual va a favorecer al crecimiento de los negocios y las empresas. Con esta decisión... Son las palabras de la secretaria del Trabajo del Gobierno Federal en Palacio Nacional en la presentación de la nueva política de salarios mínimos.